Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Aquí estamos, gracias a Dios, otra vez, después de extrañar el domingo estar aquí. Estamos Humberto, Ismael y yo. Tenemos el permiso de la autoridad, ¿verdad? Dijeron que entre semanas sí se podía venir. El domingo pasado estuve y ustedes me vieron en mi casa, transmití desde la casa. Y les comentaba al grupo de miembros ayer en una sesión que tuvimos en línea que me hizo acordarme de lo que hace 9 años pasaba. Estamos por cumplir 9 años como iglesia y cuando empezamos el estudio o la predicación la hacíamos en mi casa. Y después de tanto tiempo volver a estar en la casa dando un estudio, aunque no había nadie más, ¿verdad? Nada más mi familia y yo. Pero volver a dar un estudio en la casa nos hizo acordarnos de aquellos tiempos donde teníamos que estar preparando y adecuando las cosas para poder dar el estudio. Ahora tuvimos que estar preparando y adecuando las cosas para poder hacer la transmisión. Bueno, Dios nos ha hecho recordar cosas bonitas, bonitos recuerdos, acordarnos de los que estaban con nosotros al principio. Algunos de ellos todavía están con nosotros en Árbol Plantado, otros tomaron rumbos diferentes. Incluso algunos ya ni siquiera son cristianos, no imaginamos a dónde íbamos a llegar, no imaginábamos en aquellos días que íbamos a estar en esta situación tampoco, así que nos adaptamos, ¿verdad? La señal del gobierno sigue igual, próximo domingo estaré otra vez transmitiendo desde mi casa, pero hoy estamos aquí en el auditorio. Ahora sí van a poder ver los versículos, los domingos me van a tener que creer, ¿verdad?, lo que les estoy leyendo, o ir a su Biblia y leerlo, pero aquí lo vamos a poder leer juntos. Así que vamos por favor a Éxodo capítulo 20, versículo 15. Estamos estudiando los 10 mandamientos. Dijimos que íbamos a estudiar con detalle cada uno de los mandamientos porque aplican todavía a nuestra vida, independientemente de que ya no estamos bajo la ley de Moisés o en la ley de Moisés. Los 10 mandamientos expresan tanto el carácter de Dios y nuestras obligaciones con Él, como nuestras obligaciones con el prójimo. Amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, digamos que es el resumen de estos 10 mandamientos, ¿verdad? Y Éxodo 20:15 dice, no robes, es el 8º mandamiento, ya mero acabamos. La semana pasada estudiamos el 7º mandamiento, no cometas adulterio. Y vimos todas las implicaciones, ¿verdad?, del adulterio y cómo es que era algo de beneficio para la sociedad. Hoy el tema es no robes, un mandamiento simple, directo, genérico, pero me parece que podemos pasar por alto muchísima información de este mandamiento. Si tú consideras la Reina Valera 60, en este versículo 15 dice no hurtarás. La NBI dice no robes y la Reina Valera 60 dice no hurtarás. ¿Qué dice el original? El hebreo es ganaf, que se traduce como robar. Según la concordancia Strong, simplemente se traduce como robar. Pero la concordancia exhaustiva NAS dice que es robar, llevar lejos, engañar, secuestrar, sigilo o robado. Otra vez, robar, llevar lejos, engañar, secuestrar, sigilo o robado. Entonces es interesante ver cómo la palabra hebrea tiene múltiples traducciones igualmente válidas. Y si nos vamos a nuestro contexto, nuestro propio idioma, ¿por qué la diferencia entre la Reina Valera 60 y la NBI? ¿Por qué la Reina Valera 60 pone no hurtarás? ¿Es hurtar un sinónimo de robar? La respuesta es no, no son sinónimos. Según la Real Academia Española, robar es quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. Tomar para sí lo ajeno o hurtar de cualquier modo que sea, raptar. Nos da 3 definiciones, ¿verdad? Tomar para sí lo que es de otro con violencia y con fuerza, o con fuerza. Tomar para sí lo ajeno o hurtar. O sea, robar también en cierta manera implica lo que es hurtar, pero hurtar no es lo mismo que robar. Si nos vamos a la definición de hurtar, también de la Real Academia Española, dice tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. O sea, a diferencia de robar, robar es cuando usas violencia o se lo quitas por la fuerza.
quizás por medio de una... Bueno, no me quiero adelantar, mejor ahorita lo explico. Y hurtar sería quitarle a otro lo que le corresponde, o sea, tomar lo ajeno, pero sin uso de la fuerza, sin intimidación. O sea, prácticamente la diferencia es la violencia y uso de la fuerza, ¿verdad? Si tú vas caminando por la calle y alguien se atraviesa y te muestra una pistola y te dice, dame la cartera y el teléfono, te está robando. Pero si, por ejemplo, vas a una tienda y vas a comprar verdura y pones la verdura en la báscula, ahí dice que es 1 kilo, pagas, pero resulta que la báscula estaba alterada, bueno, te hurtaron. No te robaron, te hurtaron. ¿Se entiende la diferencia? A fin de cuentas es tomar lo que no es tuyo, ¿verdad? Pero la circunstancia o la forma en la que lo haces es lo que hace la distinción entre las palabras. Ahora, también la palabra robar, según la Real Academia Española, se puede también definir como raptar. Y raptar, Real Academia Española, es secuestrar, retener a alguien en contra de su voluntad, por lo general con el fin de conseguir un rescate. Así que fíjate que tenemos similitudes entre la forma en la que la concordancia NAS exhaustiva nos define o nos traduce la palabra robar hebrea y las definiciones que vemos en la Real Academia Española, ¿verdad? Robar coincide en ambos casos, en la palabra hebrea y en nuestro idioma. Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. Y luego tienes en la palabra hebrea engañar y en nuestro idioma tienes hurtar. Tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño sin intimidación de las personas ni fuerza en las cosas. Fíjate, engaño y hurto tiene que ver una relación muy directa. Y también la palabra hebrea se puede traducir como secuestrar y también la vemos como una definición en nuestro idioma, retener a alguien en contra de su voluntad. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que ni la Reina Valera 60 ni la NBI son traducciones digamos, que transmiten de una manera total el concepto. Si tomas nada más la Reina Valera 60 y es no hurtarás, estás viendo una especie de engaño, la prohibición es una especie de engaño o quitarte lo que es tuyo sin uso de violencia. Pero si te vas al NBI y ves la definición de robar, quizás también puede incluir la parte de hurtar, pero deja fuera lo de secuestrar, ¿verdad? Y lo del engaño. Entonces, la palabra hebrea, el mandamiento, es más amplio que lo que leemos en nuestro idioma. También notemos que cuando dice no robes, no se especifica qué es aquello que no debes robar, ¿verdad? No está diciendo que no robes dinero nada más, o que no robes una persona, o que no robes con engaño, simplemente dice no robes. Eso implica que no debes tomar nada que sea ajeno. No debes de tomar nada que no sea tuyo. Y de cierta manera, los dos mandamientos pasados, el no asesines o no cometerás adulterio, estarían de alguna forma implícitos en no robar si lo ves desde esta perspectiva. Asesinar sería quitar la vida de otra persona, le estás robando su vida. Y adulterio sería robar el cónyuge de otra persona, ¿verdad? Algunos consideran que el mandamiento no robes de alguna manera tiene implícita los demás mandamientos cuando les estás quitando algo que no es tuyo. Tendría algo de sentido, pero vamos a ver las distintas definiciones o los sentidos de la palabra hebrea para ver cómo podemos entender en su magnitud amplia el mandato de no robar. Porque quizás alguna persona pueda jactarse de que nunca ha tomado algo que no es suyo. Nunca he tomado una pistola y asaltado a alguien, ¿verdad?, para robarle sus posesiones. Ok, quizás nunca has hecho eso, pero quizás has tomado algo escondidas, sobre todo cuando éramos niños, que cuando somos niños se nos hace fácil las cosas y ves ahí algo que te gusta y lo agarras sin que nadie te dé cuenta. Bueno, estás hurtando, ¿verdad? Aunque la palabra robar está implícito, el hurto, hacemos la distinción, estás hurtando y está dentro de la prohibición del mandamiento. Entonces consideremos los casos, los distintos. Primero vamos al caso de secuestrar, que quizás cuando vemos el mandamiento no robes, no nos lleva naturalmente a comprender que el secuestro está permitido. Entonces, cuando hablamos de no robes, en el sentido de no robar a otra persona, estamos hablando de la prohibición de secuestrar. Y aquí es importante recordar lo que habíamos visto varios temas atrás, de que hay personas que acusan al cristianismo, específicamente que la Biblia no
condena la esclavitud, es decir, la permite, incluso la regula, pero nunca tenemos un versículo bíblico que se nos diga que debemos abolir la esclavitud. Entonces, el argumento de algunos es, Dios no abolió la esclavitud, por lo tanto Dios aprueba la esclavitud. Y si tú lo ves históricamente, por ejemplo, en nuestro país vecino, Estados Unidos, cuando estaba este asunto de la esclavitud, había cristianos que justificaban la esclavitud usando la Biblia basado en argumentos similares. Dios en ningún momento prohibió la esclavitud. Entonces, se vuelve algo complejo para los cristianos que tienen el concepto de la esclavitud como nosotros lo conocemos históricamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que conocemos? Bueno, que normalmente se iban algunos hombres, anteriormente eran de hombres blancos que se iban a África, secuestraban a personas negras, las llevaban en contra de su voluntad al otro lado del continente y los vendían como esclavos. Y entonces cuando vemos que la Biblia no prohíbe la esclavitud y nosotros tenemos ese concepto de esclavitud, deducimos, o algunos quieren deducir, que entonces Dios está permitiendo el secuestro de personas, llevarlas en contra de su voluntad a otra parte para venderlas como esclavo y beneficiarme. Pero eso sería algo que no corresponde a la Escritura. ¿Por qué? Porque si el mandamiento no robes implica que no debes de robarte a otra persona, no debes de secuestrarla, entonces no puedes justificar la Escritura, ¿verdad? Mira, vamos a Éxodo 21:16, del capítulo que sigue, que ya mero empezamos a estudiarlo. Voy a adelantarme un poquito nada más. Éxodo 21:16 dice: el que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. Entonces, primero, tienes el mandamiento de no robarás, que aquí se demuestra con claridad que también incluye el secuestro, no secuestres. Y el que secuestra a otro y lo venda, o lo haya secuestrado y todavía no lo vende, pagaría con su propia vida, ¿verdad? Será condenado a muerte. Así que claramente la Biblia se opone a ese tipo de esclavitud. Ahí donde van algunas personas, secuestran a otros y los venden para beneficiarse. No, pero sí debemos decir que la Biblia no condenaba la esclavitud en el concepto bíblico de aquel entonces. ¿Cómo era la esclavitud en aquel entonces? Vamos a Levítico 25, versículo 39 al 43. Levítico 25, 39 al 43 dice: si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalo como al jornalero o como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Entonces lo pondrás en libertad junto con sus hijos y podrán volver a su propia familia y la heredad de sus antepasados. Todos los israelitas son mis siervos, yo los saqué de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. No serás un amo cruel, sino que temerás a tu Dios. Bueno, y aquí nos da un poco del contexto cultural. La esclavitud, en términos bíblicos, lo que sucedía en aquel entonces no es para nada lo que históricamente hemos conocido, ¿verdad? En tiempos más modernos. La idea de que vas y secuestras personas para venderlas como esclavos no es lo que sucedía en aquellos tiempos. En aquellos tiempos la esclavitud era algo voluntario. Una persona que caía en una seria crisis económica o tenía una deuda que no podía pagar, podía ofrecerse a sí mismo como esclavo durante un tiempo definido para poder pagar su deuda. O podía ofrecerse como esclavo para obtener el sustento para su familia, que es el contexto que vamos aquí. Por eso dice, si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, aquí claramente demuestra que es una decisión voluntaria. Dice, se ve obligado a venderse, sí, por su situación económica, por la crisis que está enfrentando. No hay otra opción que venderse a sí mismo, pero es un acto voluntario. Nadie fue a secuestrarlo para tenerlo como esclavo. Él mismo va y se ofrece a ver si lo contratan como esclavo. Cuando dice no lo hagas trabajar como esclavo, pues ahí nos indica que esa era la forma en la que se llevaba, en la que se daba la esclavitud. Cuando dice en el versículo 42, yo los saqué de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos, también nos dejan claro que esa era la situación de esclavitud. Personas en necesidad que se vendían para obtener el sustento. Se vende como esclavos por un periodo de tiempo. Luego dice el versículo 43, no serás un amo cruel, sino que temerás a tu Dios. Algunos justificaban el maltrato de sus
esclavos, diciendo, yo puedo hacer con mi propiedad lo que yo quiera. Y fíjate bien que eso se parece peligrosamente al argumento de aquellos que están a favor del aborto, que dicen, mi cuerpo, mi decisión. Obviamente ese bebé no es ni su cuerpo, ni es su decisión, ¿verdad? Porque es otro ser humano. Bueno, ya hemos hablado de eso y hablaremos quizás más adelante en cuanto al tema del aborto. Pero nadie puede decir que la Biblia justifica esa postura. Mi posesión, mi propiedad, yo puedo tratar a ese esclavo como quiera, como se justificaban en aquel entonces. No, porque dice, no serás un amo cruel, sino que temerás al Señor tu Dios. Además, en el capítulo 21 de Éxodo, que no lo vamos a ver ahorita, se especifica que el esclavo no podía ser posesión perpetua de nadie, tenía que ser liberado al 7º año, a menos que él voluntariamente decidiera quedarse. Pero eso lo estudiaremos, si Dios quiere, en el próximo capítulo. El punto es que la idea de la esclavitud, donde se raptan personas para venderse como esclavos, no es bíblica y está claramente prohibida en la Escritura. El mandamiento no robes o no hurtarás incluye la parte del secuestro. No debes de secuestrar a nadie. Así que vamos al siguiente sentido, el caso de robar, tomar lo ajeno con violencia, con fuerza. Te di el ejemplo, ¿verdad? Si alguien se atraviesa en tu camino y te amenaza con un arma diciendo, dame tu cartera, dame tu teléfono, dame tu reloj, eso es un robo, ¿verdad? Está tomando lo que no es suyo, está tomando mi propiedad y está usando violencia. Lo está haciendo por medio de la fuerza, ¿verdad? Veamos otro ejemplo donde alguien puede robar usando una autoridad legítima, ¿verdad? Alguna vez escuché que una maestra de escuela, una primaria, tenía una regla que estaba prohibido, no sé, llevar juguetes, llevar tablets, llevar teléfonos al salón, obviamente porque se distraen los alumnos. Pero encontró a un niño con su teléfono, ¿verdad? Y se lo confiscó, se lo quitó, no puede llevarlo al salón. Ok, hasta ahí no habría ningún problema, esperaríamos que le regrese el teléfono al final del día. No, pero la maestra decidió quedárselo, lo confiscó para quedárselo, ¿verdad? Eso es un robo, se está haciendo uso de fuerza, pero en este caso esta fuerza no es física, ¿verdad? Sino es por medio de una autoridad, aunque la autoridad es legítima, tiene autoridad en el salón, esa autoridad no puede usarse para quitarle a otro lo que es suyo. Así que cuando habla del uso de la fuerza o violencia, no nada más se refiere a una agresión física, también el uso incluso de una autoridad legítima. Entonces, Dios ordena que nadie debe quitarle a otro lo que es suyo sin su consentimiento, ¿verdad? Libre de presión. Si alguien dice, mira, te regalo mi teléfono, estás tomando algo que no es tuyo, pero si te lo está regalando, ahora es tuyo. Cuando lo tomas, no estás robando, ¿verdad? Es un obsequio. Voluntariamente te lo está entregando. Dices, bueno, si le pregunto a alguien con una pistola, ¿me quieres dar tu teléfono voluntariamente? Dice, pues sí me lo va a dar voluntariamente, sí, pero no estás libre de presión, ¿verdad? Porque tiene que tomar la decisión, o el teléfono o su vida. Tienes un arma. Así que Dios prohíbe que le quites a otro lo que no quiere entregarte. ¿Se entiende? Ahora, el mandamiento está en sentido negativo, no robes. Pero ¿cómo podríamos entender este mandamiento en sentido positivo? En sentido positivo, no robar sería respeta la propiedad privada. O sea, respeta lo que no es tuyo. Respeta lo que es de otro. Por eso lo puedo simplemente poner como respetar la propiedad privada. Y esto es algo importantísimo que debemos comprender. Claramente aquí se afirma el derecho de cada persona a tener propiedades, propiedad privada, cosas mías, mis cosas, mi persona, mi vida, mis ideas, mis creaciones, etcétera, etcétera. La Biblia afirma el derecho de todo ser humano a la propiedad privada. Por eso tengo que hacer esta aclaración porque me preocupa ver que en las redes sociales hay cristianos apoyando la idea socialista o comunista. Nuestro gobierno parece tener indicios, motivaciones, tendencias, algunas veces más claras que otras hacia el comunismo o socialismo, ¿verdad? Lo sorprendente es que hay cristianos que están considerando que eso es algo bueno, incluso cristianos que apoyan al comunismo o al socialismo. Estuve dándole una lectura para tratar de ver
de una manera simple cómo podemos definir el comunismo y encontré algo que me llamó la atención. Dice, el comunismo lo puedes entender como la idea o el ideal de que cada individuo de la sociedad trabaje según sus posibilidades, mientras que el Estado reparte a cada quien según sus necesidades. Es decir, no existirían las clases sociales, ni la propiedad privada como la conocemos. No sé si se entiende. Esta idea de que cada quien trabaje según pueda, pero que todos reciban no según su trabajo, sino según sus necesidades. Esto lleva directamente a que no existirían clases sociales, ¿verdad? Decimos a grandes rasgos clase alta, clase media y clase baja. Y luego media baja, media alta, baja baja, super baja, y etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos esta diferencia de clases? Bueno, pues porque hay quienes trabajan y ganan muchísimo dinero y hay otros que trabajan y ganan muy poco dinero. El que está recibiendo muchísimo dinero se enriquece y puede darse una vida muy distinta que el que casi no tiene dinero. Está en la diferencia en clases sociales. ¿Por qué? Porque algunos de su trabajo obtienen mucho dinero y otros obtienen poco dinero. Es cierto que hay trabajos que requieren mucha más demanda física que otros, pero reciben menos ingreso. ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas que podrían hacerlo, ¿verdad? Y hay trabajos que no requieren tanto esfuerzo físico, sino quizás más de experiencia o un proceso mental para resolver situaciones que son muy bien remunerados, aunque el esfuerzo aparentemente es mínimo, ¿verdad? O sea, en el momento en que estás desempeñando tu tarea, parece que no hay ningún esfuerzo. Obviamente, para poder desempeñar esa tarea, tuviste que prepararte y esforzarte durante muchos años atrás, ¿verdad? Pero este concepto de decir, a ver, ¿por qué tenemos a ricos tan ricos y a pobres tan pobres? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, que cada quien trabaje como pueda, pero el Estado toma todo el dinero, por así decirlo, y lo reparte según la necesidad de la gente. Me voy a ponerte este ejemplo, porque estas ideas y conceptos suenan muy atractivos, suenan, incluso desde la perspectiva de algunos, suenan hasta bíblicos. Algunos dicen, en Jerusalén todos vendían sus propiedades para repartirlo entre los pobres, y piensan que ahí está un apoyo a la idea comunista o socialista, pero eso es un error. Los que tenían casas y terrenos los vendían para ayudar a los que estaban en extrema necesidad. En ningún momento se repartía todo según sus necesidades. Se cuidaban unos a otros, pero no es lo mismo. Mira, voy a tratar de darte un ejemplo, a ver si me entiendes cómo es que estas ideas que están surgiendo en nuestro país y que tristemente los cristianos, algunos que yo he visto, tienden a apoyarlas porque aparentemente tienden al bien de la sociedad, a un país mejor, quizás no han considerado con cierta profundidad el problema que esto representa con la Escritura, partiendo de la práctica. Mira, imagínate que hay un salón de clases que nada más tiene 4 alumnos. Para mi ejemplo me sirven 4 alumnos. Solamente hay 4 alumnos en ese salón de clases y van a presentar el examen final. Si pasas el examen final, brincas al siguiente nivel, al siguiente año. Si no, repruebas y te quedas en el mismo nivel otra vez. El pase es 70. Si en tu examen sacas 70 o más, pasas al siguiente año. Si sacas menos de 70, repruebas. Ahora imagínate que en mi salón hay 4 niños. Laurita, Jorgito, Miguelito y Carlitos. Nombres aleatorios, no me estoy refiriendo a nadie en particular. Laurita y Jorgito se preocuparon todo el año en hacer sus tareas, en preguntar en clase, en estudiar, se prepararon arduamente para ese examen 2 semanas antes, dejaron teléfono, dejaron toda distracción y se dedicaron a estudiar para el día del examen. Mientras que Miguelito y Carlitos, los otros 2 niños, pues no les gusta mucho la escuela, no les gusta estudiar, no les gusta hacer tarea y pues se pasaron relajados todo el ciclo escolar y en las últimas 2 semanas antes del examen se la pasaron jugando con el teléfono. Llega el día del examen, ¿verdad? Aplican el examen a los 4 y estos son los resultados. Laurita sacó un 100, que es muy aplicada. Jorgito, el otro niño que también se esforzó, sacó un 80. Ellos 2 son los que más se esforzaron en el ciclo escolar, se pusieron 2 semanas antes a estudiar de lleno para poder pasar el examen. Laurita saca 100, Jorgito saca 80. Pero los otros 2, Miguelito y Carlitos, que no le echaban muchas ganas, que no les gusta, que les aburre la escuela, bueno, Miguelito sacó 50 y Carlitos sacó 55. Pregunto, ¿quién merece pasar al siguiente ciclo escolar? La respuesta debería ser obvia, pero quiero que lo veas desde un sentido, desde la filosofía comunista o socialista.
Cada quien trabaja según sus posibilidades, pero las ganancias se reparten a cada quien según su necesidad. En este caso, Laurita y Jorgito sacaron 100 y 80 respectivamente. No necesitan nada más para pasar, ya pasaron el ciclo escolar, pero Miguelito y Carlitos, que sacaron 50 y 55 respectivamente, necesitan puntos. Miguelito necesita 20 puntos y Carlitos necesita 15 puntos. Así que en la idea comunista, lo que harían es decir, bueno, Laurita, tú debiste haber sacado 100, pero te vamos a poner mejor un 75. Y a Jorgito, que había sacado 80, le vamos a poner 70. Porque esos 35 puntos que no necesitan para pasar, se los vamos a dar a Miguelito y a Carlitos. Carlitos había sacado un 55, pero le quitamos 15 puntos a los niños y se los damos y ya saca 70. Y Miguelito, que sacó 50, necesita 20 puntos, el resto de los puntos que le quitamos a Laurita y a Jorgito, se los damos. Entonces Laurita sacaría 75, Jorgito sacaría 70, Miguelito 70 y Carlitos 70. Y los 4 pasan al siguiente ciclo escolar. ¿Se entiende? Lo que trabajaron no los hace merecedores de un pago proporcional, sino que hay una persona que es la maestra que administra todo lo que sacaron, todos los puntos que sacaron y los distribuye cada uno según su necesidad. ¿Te parece justo este sistema o no? Pero, ¿qué pensarías si tú eres Carlitos o Miguelito? Y dices, sí, saqué 50, voy a repetir todo el año. Y alguien dice, no te preocupes, yo propongo un sistema que va a eliminar esta diferencia. Laurita es una niña privilegiada, no le falta nada, ella tiene todo. O sea, está sacando un 100, pero porque ella no tiene la misma situación que tiene el pobre Carlitos o Miguelito. Así que en lugar de darle el 100 a Laurita, le vamos a dar un 75, porque esos 25 puntos se los vamos a dar a estos dos niños. Ya Jorgito, que sacó un 80, pues no es tan privilegiada como Laurita, pero pues no necesita los 80, nada más necesita 70. Así que le quitamos 10 y se los damos también a ellos y ya completamos todos y todos somos felices y contentos. Ahora, si tú eres Miguelito, Carlitos, a los que les dieron los puntos porque no iban a pasar, ¿te gustaría ese sistema? Claro que sí. Y ese es el problema en nuestro país, ¿verdad? A mucha gente de escasos recursos se le propone algo así, te voy a dar más dinero, te voy a regalar esto, te voy a dar becas, te voy a dar un montón de cosas por las cuales no trabajaste, pero que otros sí trabajaron para tenerlas, trabajaron para generar esa riqueza. Bueno, bíblicamente, fíjate bien, bíblicamente, ¿podrías quitarle a otro lo que se merece, lo que es suyo, para repartírselo a alguien más? No, no robes, no hurtes, no le quites a otro lo que es suyo. ¿Se entiende? Si Laurita estudió y se esforzó, ese 100 es de ella y los 100 puntos son de ella. Y no puede nadie venir a quitárselos para dárselo a otro que no se esforzó igual. La propiedad privada, mis cosas, mis puntos, mi vida, mis ideas, mi libertad, ¿verdad? Mi persona. Nadie me lo puede venir a quitar sin mi consentimiento. ¿Se entiende? Una historia muy distinta sería que dijera Laurita, pobrecito Carlitos y Miguelito, se esforzaron mucho, pero pues no pudieron porque tienen serios problemas en su casa. Maestra, yo le quiero regalar estos puntos a ellos. Esa es una historia totalmente diferente, pero no es lo que promueve el comunismo, ¿verdad? Entonces, bíblicamente hablando, no puedes quitarle a otro lo que le corresponde porque es su propiedad, porque el fruto de su trabajo es de él. Le corresponde a él y nadie puede ir a quitárselo en contra de la voluntad del que lo generó. Por eso, aunque la idea del comunismo y socialismo puede ser muy atractiva para aquellos que no tienen, sigue siendo algo que contradice claramente la Escritura. ¿Se entiende? Por eso es que el cristiano no puede apoyar ninguna de esas ideas, porque estaría diciendo que los mandamientos, específicamente no robes, con todo lo que la palabra hebrea implica, estaría diciendo eso está mal, eso no debería ser así. Dios lo mandó, pero no estoy de acuerdo. Mejor vamos a que la propiedad privada no exista. Todo lo que la gente genere se reparte por igual a todos. ¿Sabes qué va a provocar eso? Que los que generan la riqueza ya no van a querer vivir ahí y se van a ir. Y ahora sí, ¿de dónde vas a sacar dinero para repartir? ¿Se entiende? Si yo fuera
Jorgito, que saqué el 80, digo, no me pongo el ejemplo de Laurita, ¿verdad? Pero si yo hubiera sacado la calificación de Laurita, 100, y estudié en una escuela donde dicen que no, esos 100 puntos no son míos, sino que el maestro se los va a repartir a cada quien según su necesidad, yo no voy a querer estar en esa escuela. Porque ¿para qué me esfuerzo? ¿Se entiende? A la próxima, pues le hago como los demás, no estudio, no hago nada, y que saque un 50. Y los otros niños que tampoco estudian van a sacar 50. Y ahora sí, ¿a quién le van a quitar los puntos para dármelos? No va a haber a quién quitárselos, por eso ese sistema no funciona. Claramente contradice la instrucción bíblica y además hay muchísimos ejemplos históricos de cómo estos sistemas fracasan, porque los que generan la riqueza no quieren estar ahí. Y si están obligados a estar ahí, ya no van a tener razón para generarla, porque no va a ser para ellos, ¿verdad? Así que cuidado. Entender el mandamiento de no robar tiene muchísimas implicaciones que debemos considerar y sobre todo tomar en cuenta para cuando tenemos líderes políticos que tratan de implementar este tipo de ideas, de quitarle a los que tienen, quitarles el derecho a lo que tienen para poder dárselo a otros. No dudo que hay casos de injusticia y hombres corruptos que se han enriquecido a costa de otros. En ese caso hay que hacer justicia, pero eso no significa que ahora hay que quitarle a todos lo que tienen para repartirle a los que no tienen. Entonces no puedes tomar con fuerza o con violencia lo que es de otro. Tenemos que tener cuidado. Ahora consideremos el caso de hurtar, donde tomas lo ajeno pero sin violencia ni fuerza. Normalmente utilizas el engaño. Por ejemplo, no sería el caso de un engaño, pero sí es un caso de un hurto. Imagínate, una vez me pasó, fui en mi carro a la tienda, tenía un celular ya muy pobre, traqueteado, golpeado, apenas funcionaba. Nada atractivo el teléfono, nadie querría mi teléfono. Yo tampoco quería mi teléfono, pero no había de otra. Así que lo dejé ahí en la basecita que pones en el coche, me bajé a la tienda y cuando regresé estaba la ventana quebrada y me habían robado el teléfono. La ventana costaba mucho más que el teléfono. ¿Por qué me querrían robar ese teléfono tan feo? Ni jalaba bien. Pero lo vieron y se lo robaron. Ahora, no hicieron violencia contra mí. No me presionaron ni usaron la fuerza en mi contra. Me hurtaron, ¿verdad? Sin que yo me diera cuenta, se llevaron lo que es mío. Y dice, oye, pero hizo violencia porque quebró el vidrio. Ah, sí, fue violencia contra el vidrio, pero no contra mí, ¿verdad? No fui robado en la estricta definición de que alguien me quitara lo mío con violencia por la fuerza. No, sino que sin que yo me diera cuenta, me quitaron lo que es mío. Y después al enterarme digo, me robaron, pero en realidad la palabra de decir, fui hurtado. Me hurtaron. Ahora, veamos otro ejemplo, un vendedor que altera la balanza para perjudicar al cliente. El cliente sube su verdura y dice que es 1 kilo, paga 1 kilo, pero como la balanza estaba alterada, realmente pagó 1 kilo, pero se llevó 800 gramos. No hubo violencia ni uso de la fuerza, sin embargo, es un robo, ¿verdad? Lo hurtaron, le quitaron lo que es de él en contra de su voluntad, o sea, ni se dio cuenta. Eso es un hurto y es un engaño. Y también esto está incluido en el mandamiento de no robes. La parte hebrea del engaño y la parte en nuestro idioma de hurtar tiene que ver con esto, hacerlo a escondidas, hacerlo sin que se dé cuenta el que está sufriendo la pérdida, ¿verdad? Pero veamos ahora el caso de cosas inmateriales, ¿verdad? No un teléfono, no dinero, cosas inmateriales. Por ejemplo, considera la reputación de una persona. ¿Qué es la reputación de persona? Imagínate una persona que tiene un negocio o una empresa, está trabajando, siempre cumple su trabajo con excelencia, siempre atiende muy bien a los demás, a los clientes y tiene una muy buena reputación. Dice, este hombre es muy bueno en su trabajo. Sí, a lo mejor dices, puede que te cobre caro, pero vale la pena. No te está cobrando nada más lo que hace, sino la calidad del trabajo y el servicio que ofrece. Se genera o se construye a sí mismo una reputación y esa reputación le pertenece correctamente, justamente, ¿por qué? Porque él ha construido, él se ha esforzado, él ha sido excelente en su trabajo, en el trato con los clientes y se merece esa buena reputación. Pero ¿qué hay de alguien que le tiene envidia? Quizás un competidor que se ve afectado por la excelencia y la buena reputación de ese hombre. Bueno, pasaría que que le tiene envidia, que se siente afectado por él, no le gusta que él sea así,
va a hablar mal de esa persona, va a decir, ¿sí sabías que se ha robado varias cosas? Tú no sabes, pero se las roba. ¿Sí sabías que cuando va a hacer el trabajo realmente no te da materiales de primera? Te los cobra, pero te da cosas ahí de segunda calidad. O sea, todo eso es falso, pero esparce ese rumor y le quita la buena reputación. Eso también es hurtar. ¿Puedes verlo? Estás quitándole algo que le corresponde, algo que es de él, algo que se ganó con su propio esfuerzo. Al quitárselo, murmurando o diciendo cosas falsas de él, estás hurtando, estás quebrantando este mandamiento. De hecho, es peor cuando robas o cuando hurtas la buena reputación de alguien, porque si le robas o le quitas dinero o bienes materiales se los puedes reponer, pero prácticamente, casi nunca puedes restaurar la reputación de alguien. Aunque ese que anduvo diciendo mentiras y falsedades diga todo era una mentira, aún así las personas no van a volver a ver igual a este hombre, y la buena reputación que justamente había creado le fue robada. Cuando tú dañas a otro hablando mal de él, a sus espaldas, diciendo cosas, generando sospecha en su contra, estás faltando este mandamiento. Estás destruyendo lo que es suyo, no te lo estás quedando, ¿verdad? Lo estás destruyendo, no estás cumpliendo el sentido positivo, respetar la propiedad privada. Quizás no estás quitándole algo que es de él, lo estás provocando que lo pierda, ¿verdad? Entonces es una especie de hurto, donde te están quitando lo que es tuyo, aunque él no se lo está quedando. Considera también el punto de la confianza. Cuando alguien te da la confianza, imagínate, un hombre vende su casa a un precio muy bueno, muy barato, la casa por fuera se ve muy bonita, te cuesta tanto, te muestra de cosas, mira la casa, mira los muebles, mira la calidad de los acabados, etcétera, etcétera. Se gana la confianza de un cliente y le compra la casa, pero este vendedor no le dijo que está vendiendo la casa porque tiene serios daños estructurales que no están a la vista. Le está cobrando un valor por lo que esa casa aparenta valer, aunque sea una buena oportunidad y un precio bajo, aún así no es el precio que debería de cobrar, porque los problemas estructurales que tiene deberían de llevar el valor de la casa mucho más bajo de lo que está vendiendo. Así que eso es un hurto. Se está aprovechando o valiéndose del engaño, que la palabra hebrea, ganav, también se traduce como engaño, y está relacionada al robo, ¿verdad? Porque lo está engañando, está traicionando la confianza. Se gana la confianza y se aprovecha de que confíen en él para poder sacar un beneficio. Aquí sí hay un beneficio directo, le estás quitando dinero que no deberías de quitarle. ¿Se entiende? Si ese cliente supiera de los daños estructurales, no te pagaría ese dinero, quizás no te compraría la casa en lo absoluto. Así que ese sería otro ejemplo. Ahora, también pensemos en cómo el engaño puede dañar a otra persona, por ejemplo, que son historias comunes, las ves en el mundo, tristemente también a veces los ves en los cristianos, hombres que engañan a estas muchachas, mujeres, y les dicen, tú eres el amor de mi vida, me voy a casar contigo, pero quiero que me des la prueba de amor, quiere tener relaciones sexuales con ella, y le asegura y le jura que se va a casar y que nadie va a saber y que solo va a ser una vez y que puede confiar en él, que al cabo que Dios, es la voluntad de Dios que estén juntos para toda la vida, convence a la muchacha, tiene relaciones sexuales y luego la deja. También usando el engaño está robando algo, aprovechándose de la confianza que le tienen, no está respetando lo que no es suyo. Esta muchacha debió entregarse a su esposo, ¿verdad? Legítimamente hablando, pero este hombre engaña a la muchacha y está tomando algo que no le corresponde. ¿Se entiende? También esto es una especie de hurto, usando el engaño. Otras cosas, la propiedad intelectual. Cuando alguien escribe un libro y lo pone a la venta, pero alguien dice, bueno, yo compro el libro, le saco copias, lo convierto en formato digital y lo vendo o lo regalo. Quizás algunos dicen, ahí está, yo ya lo compré, le saqué copias, yo se los doy gratis. Y yo no estoy ganando nada. No, tú no estás ganando nada, pero sí estás dañando la propiedad privada, ¿verdad? Porque el que escribió ese libro debería estar recibiendo el pago de esos que tú estás regalando y no está recibiendo nada. Quizás no estoy robando, dicen algunos, no estoy quitándole nada, yo lo compré. Sí, pero en el sentido positivo del mandamiento no estás respetando la propiedad privada. ¿Se entiende? Ahí es donde Robin Hood queda muy mal.
robarle a los ricos para darle a los pobres, si eso le pertenece a los ricos, tú no puedes ir a quitarle su propiedad, aunque tu fin sea aparentemente bueno, ¿verdad? Eso también es hurtar. Veamos un caso más, el caso de los judíos del templo. Vamos a Mateo 21, versículos 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Ahora, por muchos años yo no entendí este pasaje. Yo decía, no entiendo lo que hizo Jesús, porque si estaban ahí cambiando dinero y vendiendo palomas, ¿a qué hora robaron, verdad? Si tú vas con un cambista, puedes ir a una casa de cambio hoy en día, le dices, mira, aquí están estos dólares, quiero que me los pases a pesos. Y sales bien contento, ¿verdad? Porque de dólares a pesos vas a tener muchos pesos. Si fuese al revés, mira, tengo todos estos pesos, dame, y sales con bien poquitos dólares, te vas a poner triste. Pero vas a decir, ¿me robaron? No. Tú voluntariamente estás haciendo esa transacción. Entonces, cuando yo leía, volcó las mesas de los que cambiaban dinero, dices, ¿por qué? Y luego dice, los que vendían palomas. Oye, las están vendiendo, ¿verdad? El que quiere una paloma va y la va a comprar. Entonces, si yo quiero cambiar mi dinero y voy con el cambista, yo lo estoy haciendo voluntariamente, ¿verdad? Y luego voy con el de las palomas a comprar una paloma, yo lo estoy haciendo voluntariamente. Estoy cediendo mi propiedad a cambio de otra cosa, tanto con el cambista como el que vende palomas. Entonces, ¿cómo es que Jesús les dice, ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones? Y esa duda la tuve muchísimo tiempo, hasta que un día leyendo un artículo entendí con esta persona que lo explicaba. Pues es que te hace falta ver el contexto histórico. El templo había establecido su propia moneda y establecía su propio tipo de cambio. Y decía, tú no puedes venir a comprar cosas aquí al templo ni ofrendar si no es en nuestra moneda. De manera que obligaban a los demás a tener que acudir con nuestros cambistas con el tipo de cambio que ellos mismos ponían, no los cambistas, sino los del templo. Se instituía el tipo de cambio y se generaba una ganancia. Pero, ¿dónde está el robo? Bueno, en que ese tipo de cambio era totalmente innecesario. Es decir, están valiéndose de lo que Dios había demandado del pueblo para imponer una moneda que tenían que cambiar y en el tipo de cambio quedarse con ingresos. Eso no es correcto. Estás haciendo que la gente pierda de su propiedad privada, aunque lo hacen voluntariamente, pero tú no tienes por qué imponer esa medida. Ahora los que vendían palomas, también en lugar de que las personas trajeran de su propiedad palomas que cumplieran, o otros animalitos que también vendían ahí, corderos que cumplieran con todos los requisitos, había personas que decían, no puedes venir a sacrificar un cordero a menos que lo hayas comprado en la tienda oficial del templo. Entonces, en lugar de que la persona cumpliera con lo que decía la ley, que buscara entre sus animales que sea sin defecto y que los separara un tiempo y que los cuidara, y si permanecía sin defecto después de varios días, lo vimos antes del Éxodo, ¿verdad?, se tenía que preparar y llevarse para ofrecérselo a Dios. Decían estos, no, yo te vendo aquí el cordero, pero obviamente tiene un precio, ¿verdad?, porque yo lo he cuidado, yo lo mantuve, yo me aseguré que cumpla con todos los requisitos oficiales para el uso del templo y los sacrificios. Así que ahí obtenían dinero. Entonces, fíjate cómo están quitándole dinero a las personas, quitándole de su propiedad innecesariamente. No había nada que justificara eso. Por eso es que Jesús les llama ladrones. ¿Se entiende? Lamentablemente, aún hoy en día muchos hacen eso. No con tipos de cambio y con palomas, ¿verdad? Obviamente. Pero le dicen a la gente, mira, como este hombre Cash Luna, si tu necesidad es muy grande, así de grande debe ser tu ofrenda, para que Dios te sane, ¿eh? Tienes serios problemas económicos, entonces ten mucha fe y dale a Dios todo lo que tienes, no importa que te quedes sin nada. Tú confía en Dios y Él va a hacer el milagro en ti, pero como prueba de fe, ven y deja tu dinero. Eso es un robo, son unos ladrones. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento dice la Escritura que tienes que darle dinero a Dios para que te conceda un milagro o una bendición? En ningún momento, eso es algo pagano. La idea de darle algo al Dios para que te bendiga es una idea pagana muy antigua,
que no tienen nada que ver con la Escritura. Entonces, así como en aquel tiempo Jesús entró al templo y vio todo lo que hacía y volcó las mesas, imagínate el tiradero de dinero y los cambistas mis monedas, y a los que venden palomas, imagínate liberando las palomas, dicen, oye, nos está quitando lo que es nuestro. A ojos de ellos Jesús es el ladrón. Y fíjate cómo muchos tienen el descaro de decir, Señor, ven a este lugar. Espíritu Santo, que tu presencia esté aquí. ¿Qué habría hecho? Literalmente Jesús hubiera llegado a esos lugares donde roban a la gente de esa manera. Hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Se hubiera puesto en su lugar. Los exhibiría como lo que son, unos ladrones. ¿Entiende? Entonces, el mandamiento de no robes es muy amplio, ¿verdad? Tiene muchísimo alcance, tanto en el sentido negativo como en el sentido positivo. ¿Estás respetando realmente la propiedad privada? ¿No estás generándole pérdidas innecesarias, ya sea que te las quedes o no te las quedes? ¿No estás dañando la reputación de alguien cuando hablas de él a sus espaldas? Cuando dices mentiras sobre él, que vamos a ver el mandamiento más adelante de no darás falso testimonio, que tiene que ver con mentir, pero la prohibición ahí está en mentir, ¿verdad? Aquí estamos hablando de cómo le despojas de la buena reputación de alguien por medio de tus falsedades. Nadie, fíjate bien, nadie querría vivir en una sociedad donde no puedes tener derecho a la propiedad privada. ¿Te gustaría? Que te esfuerzas, que te matas de sol a sol por tener tu casita y te dicen, no, sí trabajaste duro, pero tú no tienes derecho a recibir según trabajaste, porque hay muchos otros con necesidad. Así que mira, nosotros consideramos que tú lo que necesitas es esto y te vamos a dar este lugar provisional, porque tienes que pensar en todos los demás que están necesitados. ¿Quién querría vivir en un lugar así? Solamente los flojos, ¿verdad? Los que no se esfuerzan, los que quieren las cosas regaladas, los que dicen, soy pobre, regálame, en lugar de decir, dame la oportunidad de capacitarme, de estudiar o de aprender un oficio para valerme por mis propias manos, trabajar duro y obtener ingreso para mi familia. ¿Se entiende? Acuérdate, los mandamientos son para nuestro bien, para el bien de la nación israelita. Y lo vemos ahora para el bien de cualquier civilización. ¿Qué civilización, qué sociedad podría prosperar si no tiene derecho a la propiedad privada? ¿Quién querría decir, oye, ¿cómo ves si todos nos reunimos aquí y pues esperamos a que todos nos repartan según nuestra necesidad? Ay, yo hago lo que puedo, ¿verdad? Yo no sé mucho, pero pues aquí puedo darle una buena barrida, pero yo tengo mucha necesidad. Bueno, a eso sí les va a gustar ir a un lugar así, pero van a estar esperando que les den. El problema es, ¿quién va a generar ese dinero? ¿Quién va a generar esa riqueza para repartírselas? Pues nadie que se esfuerce, nadie que se haya preparado con años y años de estudio, o años de preparación, años de experiencia, para obtener un sueldo quizás mayor a los demás. Eso sí, es una diferencia, pero es una diferencia justa, ¿verdad? Si tú te esfuerzas mucho, si tú te empeñas, si tomas las oportunidades, es justo que recibas más que aquel que no lo hizo. Ahora pueden decir algunos, bueno, es que no todos tienen las mismas oportunidades. Ok, trabajemos por llevar las oportunidades a quien las necesitan. En ningún momento se justifica quitarle al que se esforzó para dárselo al que no se esforzó. ¿Se entiende? Tenemos que tener mucho cuidado con estos conceptos que suenan atractivos, pero en esencia son antibíblicos. Todos tenemos derecho a la propiedad privada, a recibir conforme yo me esforcé. De hecho, es una injusticia que si yo me esfuerzo mucho y hago cosas que solamente yo puedo hacer, no me den una mayor retribución que los demás que no lo hacen. ¿Se entiende? Entonces, el mandamiento de no robar o no hurtar, no secuestrar, no engañar, todo eso está implícito, es indispensable para tener una vida pacífica en la sociedad. ¿Verdad? ¿Cómo sería la situación donde cualquiera puede quitarte lo que tú obtuviste con tu esfuerzo? ¿Quién querría vivir allí? De hecho, no podríamos pensar en una sociedad civilizada sin este mandamiento. Es más, ¿cuánto avance habría en nuestra sociedad si este mandamiento nadie lo quebrantara? Habría muchísimas más cosas
bienes, beneficios en la sociedad, tantos millones y millones que se roban políticos corruptos. Imagínate que nadie pudiera robar, todo ese ingreso se usaría en beneficio de la sociedad, aún cada quien con sus propios bienes y su propiedad, ¿verdad?, privada, evitando todos esos robos, todas esas injusticias, la sociedad estaría mucho mejor. Así que no podemos negar que este mandamiento es para el bien de la sociedad, ¿verdad? Dios no gana nada, los beneficiados somos nosotros. Y sería muy bueno que los cristianos puedan entenderlo con profundidad para mantenerse alejados de ideas atractivas pero antibíblicas. Y bueno, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Vamos a orar para ponernos en manos de Dios y agradecerle antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque has dejado explícito este tipo de mandamientos que nos ayudan a comprender cómo debe ser nuestra vida en sociedad, cuáles son los lineamientos que debemos cumplir para encontrar la paz. Entendemos, Padre, que hay muchas personas que están en necesidad y en crisis porque se les ha hecho injusticia o porque no han tenido las oportunidades que quizás otros han tenido. Te rogamos, Señor, que nos uses también para ayudar a esas personas, pero permítenos permanecer conscientes que nadie puede tomar lo que le corresponde a otro. Que ningún hijo de Dios, ningún hijo tuyo diga, Señor, quítales a ellos para que me lo des a mí. No, Señor. Enséñanos a valorar lo que tenemos, a valorar el esfuerzo para saber y sentirnos merecedores del fruto de nuestro trabajo. Sabemos que es por gracia que tenemos la salud y las habilidades para trabajar, pero aún así lo que vemos en tu palabra es que tenemos el derecho a la propiedad. Cosas que son mías, que las obtengo por medio de mi esfuerzo, de mis sacrificios. Entiendo que vienen de parte tuya, Señor, por medio de la gracia, pero eso no quita el derecho que tengo a poseerlo. Así que enséñanos, Padre, a meditar en la Escritura y a poder identificar estas ideas que parecen muy atractivas, pero son contrarias a tu palabra. Enséñanos a mantenernos alejados, Señor, de la pereza, del pensar que podemos quitarle a otros para beneficiarnos sin merecernos lo que estamos recibiendo, Señor. Enséñanos a comprender también la diferencia entre la propiedad que otros tienen, Señor, y lo que tú nos has dado, en el sentido de que podamos respetar claramente los límites establecidos. Enséñanos también a tomar conciencia de la gracia que hemos recibido en la salvación, porque esa no la merecemos y jamás podríamos merecerla, y tú nos la has regalado. Pero que eso no nos confunda, Señor, que eso no nos lleva a pensar que ahora los demás tienen que regalarnos también de gracia, porque para que la gracia sea gracia tiene que ser voluntaria. A ti te plació regalarnos la salvación, Señor. Si hemos de recibir de gracia, tendrá que ser voluntario, si no, ya no es gracia. Enséñanos a permanecer fiel en tu palabra, a pesar de la necesidad que tengamos, cuando seamos expuestos a tentación y tengamos la oportunidad de tomar algo que no nos corresponde, líbranos de nosotros mismos. Líbranos de autojustificarnos, líbranos de tratar de encontrar una excusa para tomar lo que no nos corresponde. Manténnos alejados del mal, como tú nos enseñaste a orar, no nos expongas a tentación, sino líbranos del maligno. Y lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Mira, dice Rocío Alba Guerrero, dice, robar un proyecto, un trabajo, un puesto, robar ideas, robar la paz, la tranquilidad, robar la personalidad o identidad de alguien, ¿también aplica? Cuando tú estás tomando algo que no es tuyo, que tú no mereces, que es algo que otro se merece, cabe dentro de la definición de robar. Es correcto. Pregunta Jesús Ortiz Frank, dice, descargar música, películas en celulares o tener aparatos de televisión como Roku y alguna otra, ¿es robar? Mira, existe el concepto de derechos de autor, ¿verdad? De alguien que hizo una película, algún programa, algo, y pide dinero a cambio, ¿verdad? Para que lo puedas ver. Yo sé que cuando tú vas y compras cosas y pagaste un dinero,
puedes pensar, bueno, yo ya pagué, no me lo estoy robando. Ok, sí, tú pagaste un precio. El asunto es que ese precio que pagaste no va al autor, ¿verdad? Sino que se lo queda alguien más. Y aunque tú no fuiste quien robó ese material, eres cómplice del que robó. ¿Se entiende? En el sentido negativo, no estás robando tú directamente. No se lo quitaste a escondidas, no lo engañaste y no usaste fuerza ni violencia para quitárselo. No, en el sentido negativo no lo quebrantaste. Pero en el sentido positivo, de respetar la propiedad privada, ahí lo estás quebrantando. Porque sabes que eso que estás pagando no va al autor, sino al que robó. Así que sigue siendo robo. Muy bien, gracias. Hay una pregunta de Marcelo Abalay, pero no es del tema. ¿La dejamos al final o...? Veamos si hay más del tema y si nos acabamos las del tema y hay tiempo, contestamos esa. Ok, sí hay más del tema. La dejamos pendiente entonces y me dice Juan Villarreal. Pregunta, en Mateo 5:40, donde dice que el que quiera tomar la túnica le demos también la capa, ¿implica no poner una denuncia ante las autoridades? Hay que considerar ahí el contexto histórico. No cometas el error de tratar de implementar eso simplemente en nuestros días y ya. Acuérdate que en aquel entonces estaban dominados por el Imperio Romano y los soldados tenían esa autorización, tenían ese privilegio. Podían tomar lo que quisieran de los civiles con la justificación de que lo necesitaban para cumplir su trabajo. Entonces Jesús les está diciendo a los que están dominados que cuando un soldado haga uso de su autoridad sobre ellos, que hagan más de lo que se les pida. Por eso dice, si te piden que lleves una carga por 1 milla, tú llévala 2. ¿Por qué? Porque también los soldados tenían esa autorización de parte de la autoridad romana. Tú podías pedirle a cualquier civil que cargara las cosas durante 1 milla, se supone que no más. Pero Jesús les dice, bueno, llévala 2. Es decir, estás dominado, ellos tienen autoridad sobre ti, están usando esa autoridad sobre ti, pero no te agrada. Bueno, hazlo, en obediencia no a ellos, sino a Dios que los ha puesto por autoridad. Y haz más de lo que se te pide, porque se supone que lo están haciendo con autoridad legítima. Ahora, si tú te llevas este ejemplo acá y alguien viene y te dice, dame tu teléfono, y tú dices, bueno, ten, y también te doy mi cartera, tratando de aplicar eso, ahí definitivamente no aplica, ¿verdad? Porque ellos no tienen la autoridad para pedirte eso. ¿Se entiende? Pero sí podría aplicar, si la autoridad dice, póngase cubrebocas, dice, no, a mí yo nada más obedezco a Cristo, ahí ya estás pecando, ¿verdad? Entonces, aplicar ese pasaje tienes que llevarlo en el contexto, ¿verdad? Hoy, en nuestros días, no aplica así directamente. Muy bien. Tiffany Muñoz dice, en cuanto a lo de mis ideas, mi libertad, etcétera, ¿cómo aplica con lo del aborto, pastor? Ya que la vida no le pertenece a la mujer. Bueno, es lo que vimos en el tema de no asesinarás. Es un asesinato porque estás tomando la vida de un inocente. Y lo estás haciendo voluntariamente, con saña, ¿verdad? Con alevosía y ventaja. Ningún argumento es válido para quitarle la vida a otro ser humano, independientemente del lugar donde se encuentra, ¿verdad? Si no lo puedes, si tú matas a un niño fuera del vientre de su madre, es asesinato. ¿Qué cambia si está dentro del vientre de su madre? Si lo matas afuera es asesinato. Si lo matas adentro del vientre también. El lugar físico, geográfico donde se encuentra el ser humano no cambia sus derechos, ¿verdad? Dicen, bueno, es que no puede vivir si no fuera por mí. Ok, está en el vientre de la madre y dices, no puede vivir si no fuera por ti, es cierto. Pero si tu hijo está fuera del vientre y está conectado en una máquina, en un hospital, donde tú tienes que estar pagando, si tú dejas de pagar, ese niño moriría. ¿Tienes derecho a quitarle la vida simplemente porque depende de ti? Claro que no. Si tienes un niño que tiene retraso mental, que va a quedar dependiente de ti toda su vida, ¿te da el derecho a matarlo porque depende de ti, sin ti no viviría? Claro que no. El argumento de que es mi cuerpo, yo decido lo que hago. Sí, eso es falso, porque no es tu ADN, no son tus brazos los que van a despedazar, no son sus piernas las que van a despedazar para sacarlo, no es su cráneo el que van a aplastar para poder abortarlo. Eso es falso, sí. Es su cuerpo el huésped, ¿verdad? Pero el niño que está ahí no es parte de su cuerpo y es un ser humano. Es imposible la hipocresía de nuestra sociedad que condena
gravemente destruir un huevo de águila, pero quiere que todas puedan abortar libremente y gratuitamente. Es totalmente absurdo. Es un asesinato matar al niño en el vientre de su madre. Edson Medina dice, aprovechar lagunas legales es pecado si no acusa la conciencia del que lo hace, ya sea por ignorancia o por convicción. Bueno, ahí es un tema delicado porque si tú estás interpretando una ley y estás ante un juez que va a determinar si tu interpretación aplica o no aplica, ¿verdad? Pero tú sabes que, o sea, tú conscientemente sabes que al interpretar la ley de cierta manera vas a hacer un daño al otro en su propiedad privada, o sea, es algo que tú intencionalmente haces para dañar, pues entonces sí cuenta como pecado, ¿verdad? Estás robándole, porque tú, apoyándote en un agujero legal, por así decirlo, en una ambigüedad legal, estás tratando de perjudicar al prójimo, ¿verdad? Me parece que sería algo distinto cuando alguien quiere aplicarte una ley a ti, ¿verdad? Estás quebrantando la ley en alguna parte, pero bajo cierta interpretación, y tú te sabes inocente y aprovechas que la interpretación puede ser ambigua y la usas para defenderte y librarte del cargo que se te acusa, donde sabes que eres inocente, estás aprovechando esa misma ambigüedad o agujero legal, pero no estás buscando perjudicar a otro, sino librarte de algo que sería injusto. Entonces tienes que determinar la circunstancia y la motivación para poder determinar si estás cayendo en la transgresión del pecado de no robar o no. Muy bien. Dice Pedro O. Vargas, dice, en las empresas usar el tiempo que nos están pagando en otras actividades personales o dejar de hacer las actividades que la empresa nos contrató. Bueno, hasta ahí termina la pregunta, pero me imagino que quiere saber si eso es robar también. Ok, según entiendo te contrataron para hacer ciertas actividades, ¿verdad? Pero te pueden hacer otras que no son las para las que te contrataron. Bueno, pues ahí va a depender mucho de la circunstancia. Porque me imagino este caso. Imagínate que tú eres el propietario de un local y contrataste unas personas para que atiendan a los clientes. Pero en ese día no ha llegado ningún cliente y están ahí nomás mosqueándose sin que hacer tus empleados, a quienes como quiera les vas a pagar la jornada de ese día. ¿Estaría de más que les pidieras que se pongan a hacer algo para mejorar el local, aunque no sea atender a los clientes, para que desquiten su sueldo? Digo, sería algo inapropiado pedirles que, puesto que no están haciendo nada porque no hay clientes, hagan otra cosa que pueda beneficiar al negocio. A mí no me parece para nada descabellado, ¿verdad? De hecho, en cierta forma puede verse como algo justo, porque si tú eres un empleado y entiendes que no hay clientes pero que te pagan, la idea no es perjudicar el negocio con tal de que te paguen, ¿verdad? Sino buscar que el negocio se mantenga en óptimas condiciones para que tú puedas seguir trabajando allí. ¿Se entiende? Pero si me dices al revés, no, mira, el jefe que te pusieron te dice, oye, lávame el carro, ¿no? Pero tú eres acá un ingeniero en sistemas y nada que ver con lavarle el carro. Bueno, pues hay que ver cuál es la situación, ¿verdad? Y te dice, no, es que yo soy tu jefe, me lo tienes que lavar. Bueno, ahí tendrías que decir, a ver, ¿cómo está el contrato, verdad? ¿Por qué sería justificable que me pongas a lavar tu carro cuando nada que ver, ¿verdad? Yo estoy trabajando, tengo compromisos que entregar, no tengo por qué hacer otras cosas. Pero si te fijas, ahí la circunstancia es la que te indica si es correcto o incorrecto, si es justo o injusto. No caigamos en la trampa del mexicano, que dice, oye, pues si yo estoy aquí para atender clientes, está muy sucio, pero a mí no me pagas por barrer. Bueno, eso es una mentalidad simplemente mediocre, porque tú no estás comprendiendo la situación, ¿verdad? Tú mismo estás quedándote en riesgo de perder tu trabajo cuando llegue otro que se ponga a barrer por voluntad propia. En el momento en que tengan que escoger uno a otro, no te van a escoger a ti, ¿verdad? Porque tú no le eres de beneficio al negocio. Si dices, estoy desocupado, pero voy a ser proactivo y veo que hay una ventana sucia y la limpio, y veo que hay algo sucio y lo barro y lo trapeo para que todo se vea bien, también es parte de la atención al cliente, aunque no le estés atendiendo directamente. Y cuando haya oportunidad de buscar quién se vuelva inspector o jefe o gerente, lo que sea, eso te va a contar como puntos a favor para que seas tomado en cuenta. Ese es el valor agregado, esa es la milla extra que Jesús decía.
haces tu obligación y das un poco más. En el concepto empresarial, profesional, se le conoce como valor agregado. En el concepto bíblico es la milla extra, pero es el mismo principio. Así que ten mucho cuidado. Va a haber muchos que te van a querer aconsejar, tú no hagas eso para ti, eso no te lo pagan. A ti no te pagaron por barrer, yo lo sé, pero si eso contribuye al beneficio de la empresa en la que estoy, o me da puntos extras para que vean que hago más de lo que se me paga, para que me consideren para un aumento, para un mejor puesto, pues es una muy buena inversión. Así que considera la circunstancia y determina si es justo o injusto, o si es una oportunidad para que des más de lo que se te pide y ganes puntos. Muy bien. Dice Alex Mares, dice, ¿debemos estar denunciando públicamente o en redes sociales los que roban usando el Evangelio de la Prosperidad? Y menciona algunos pastores de la prosperidad. Sí. Dice, veo que hay muchas páginas que lo hacen y siempre he tenido dudas si deberían estar haciendo eso o no. Mira, ya no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Así que también leemos la que nos hemos brincado, pero contesto esta. En la Biblia vemos claramente que Pablo, Pedro, hablaba de las falsas enseñanzas y los exponía. Pablo hasta mencionó, ¿verdad? Himeneo, Alejandro, Fileto, Alejandro el Herrero, ¿verdad? Los mencionó por nombre para alertar, pero en otras situaciones no mencionó por nombre, nada más habla de los judaizantes o de los falsos apóstoles y no se nombran específicamente, ¿verdad? Entonces, vemos que hay casos en los que Pablo los nombra, muy probablemente porque pertenecían a la congregación donde los nombró o eran personas conocidas de ahí. Y hay otros casos donde la advertencia es genérica, esos falsos apóstoles que se creen, o los superapóstoles, y no los referencia por nombre específicamente. Entonces, como que la circunstancia va a indicar si debes mencionar exactamente quién es, porque es un peligro latente para la iglesia, o simplemente exponer la falsa doctrina. El punto es este, ¿qué es lo que buscas? Hace tiempo yo me enfrenté a esa situación. El deseo, porque entiendo el deseo de exponer todos esos errores. Ves la enseñanza de esos hombres y dices, no puede ser, es descarado. ¿Cómo es que hay personas que le creen? Y pensamos, y lo digo por experiencia, pensamos que si les demuestro que ese hombre es un falso maestro, ya no lo van a seguir. Pero lo que yo encontré es totalmente distinto a lo que yo esperaba. Esos hombres tienen muchísimos seguidores. ¿Por qué? Aunque les digas que los están engañando, aunque les demuestres que están diciendo cosas contrarias a la Biblia, aún así no van a dejar de seguirlos y hasta los van a defender. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué? Porque ellos tampoco están buscando a Dios. Los hombres que están siguiendo esas falsas doctrinas y esos falsos maestros y esos falsos apóstoles no están buscando a Dios, están buscando lo que esos hombres les prometen, lo que esos hombres les dicen que van a obtener. No están siendo robados en el sentido de que fueran inocentes. Le entregan su dinero porque quieren más dinero. Para que estos hombres les den dinero a estos falsos predicadores, es porque ellos no están buscando a Dios, están ansiosos de recibir más dinero y están dispuestos a invertir. Y cuando tú les hablas mal de ellos, se van a enojar contigo, porque tú estás haciendo un estorbo para que ellos reciban lo que ellos quieren. Así que te vas a dar cuenta que no es muy efectivo estar exponiendo todos los errores de esos hombres, porque los que siguen a esos hombres no están buscando a Dios. La manera más efectiva de hacer que las personas se den cuenta de la doctrina falsa, las personas que realmente están buscando a Dios, pero que están engañados por estos hombres, la manera más eficiente es decirles la verdad, enseñar la Biblia como es. Sin que le tengas que decir, mira, este hombre te está engañando, simplemente dile, esto es lo que dice la Biblia, y ellos se van a dar cuenta que lo que les están enseñando no tiene nada que ver con la Biblia, y si ellos están buscando a Dios, ya no van a querer seguir en ese lugar. ¿Se entiende? La mejor manera de exponer el error es enseñando la verdad. Así que habrá circunstancias donde tengamos que decir por nombre específicamente para poner en alerta a aquellos que no se han dado cuenta del engaño. Pero en hombres y mujeres tan descarados como ellos, aunque le digas a los cuatro vientos que están mal, la gente va a seguir siguiéndolos porque eso es lo que quieren. El punto es decir, esta es la verdad, y como Jesús decía, el que tiene oídos, oiga. Predicar la verdad bíblica, predicar el evangelio bíblico, que esas personas que oyen esa doctrina escuchen la verdad bíblica, el evangelio bíblico, y las que son ovejas de Jesús van a reaccionar y ya no van a querer tener nada que ver con esos falsos maestros y van a buscar la doctrina verdadera.
Me parece que ese es el camino más eficiente y más productivo que todos debemos seguir. Muy bien, pastor. Entonces, te leo la pregunta que nos habíamos pasado, que no era el tema también. Dice Marcelo Balay, pregunta que si se debería hablar de política en la reunión general o deberíamos ser apolíticos los cristianos. Mira, hay una línea que no debemos cruzar. Tenemos que alertar a las ovejas de Cristo sobre los engaños del mundo que muchas veces tienen que ver con la política. Ideas atractivas que la gente compra, que la gente adopta sin darse cuenta que tienen serios problemas bíblicos. Así que podemos alertar en cualquier tema, en cualquier rama de la vida, en la política, en la ciencia, en la medicina, en lo legal, en donde sea que haya un peligro para desviar a las personas de la verdadera doctrina, tenemos que decirlo. Pero lo que sí no estaría permitido es que yo diga, mira, yo voy a votar por tal candidato y estas son mis razones y tú también deberías votar por él. Eso ya es rebasar, ¿verdad? Porque la congregación no le interesa ni le va a hacer beneficio para edificación que sepa por quién voy a votar yo o llevarlos a votar por algún individuo. Debemos exponer las ideas, lo que es contrario a la palabra, lo que es posiblemente una trampa para muchos, la exponemos, aunque sea el tema que sea, ¿verdad? Hay que alertar a las ovejas de Cristo para que no sean arrastradas al error. Y en muchos casos la política tendrá una grave influencia sobre la vida cristiana, porque cuando esos hombres lleguen al poder van a afectarnos como en algunos países comunistas donde está prohibido el cristianismo, donde están destruyendo las iglesias, donde no hay libertad de culto. ¿Por qué? Porque ese tipo de ideas que ellos mismos en algún momento del tiempo aceptaron y propusieron, terminan afectando gravemente al cristianismo y la libertad que tenemos para venir a reunirnos. Entonces son advertencias válidas contra las ideas, contra los conceptos que son contrarios a la Escritura, filosofías contrarias a la palabra de Dios, pero no el proselitismo político para tratar de influenciar por quién debes de votar o por quién no debes de votar. Se exponen las ideas y debemos respetar esa línea, para que no caigan en las trampas del diablo, pero lo demás, eso me parece que ya no corresponde porque no tendría que ver directamente con la edificación del pueblo de Dios. Sí, muy bien, pastor. Bueno, ahorita ya no hubo preguntas. Hay unos comentarios, un comentario muy largo, pero no encuentro, es un comentario, pero no encuentro la pregunta. No hay pregunta. Bueno, No. Por favor, me ha tocado ver también el domingo cuando hacen sus preguntas que no le ponen signo de interrogación. Digo, aparte de otros signos de puntuación, ¿verdad? A veces resulta muy complejo interpretar la pregunta porque ni siquiera trae interrogación y ya no sé si lo que me estás diciendo es un mero comentario y afirmación o realmente estás haciendo una pregunta. Así que, por favor, usemos nuestro idioma como es. Si vas a hacer una pregunta, agrega la interrogación. Si vas a hacer un cambio de tema, ponle punto, ponle comas. Te lo encargo mucho porque eso nos va a ayudar a entender de una mejor manera cuál es tu pregunta. Entonces, como dice ahorita Humberto, aquí hay bastante texto, pero no encuentro la pregunta. Bueno, si hiciste una pregunta, la interrogación nos va a eliminar las dudas. La vamos a ver la pregunta claramente y vamos a tratar de entenderla. Así que, por favor, especifiquen bien los signos para que podamos entender bien sus comentarios o preguntas. Sí, pastor, te voy a hacer un comentario que me hacen sobre la pregunta de Pedro Vargas, donde preguntó que en las empresas usar el tiempo que nos están pagando en otras actividades personales o dejar de hacer las actividades que la empresa nos contrató. Ya la contestaste, pero ahí hay un comentario que dice que su pregunta iba enfocada a robarle al patrón. O sea, si mi contrato es de 40 horas a la semana y no tengo nada que hacer o solo trabajo 30 y las demás hago cosas personales. Ya. Yo lo vi en el otro sentido, cuando se te pide hacer cosas que no corresponden. Bueno, al revés, también va a depender. Yo lo he pasado cuando estaba de empleado en una empresa y decíamos, no hay trabajo. Bueno, yo iba y hablaba con mi jefe, oye, ¿qué hago? Dice, pues ponte a hacer lo que quieras. Bueno, con autorización ya me ponía yo a leer y a estudiar que la Biblia y que cosas que podía hacer con el internet en mi tiempo libre. Cuando ya venía el trabajo o venían clientes, usuarios, pues ya los atendía, pero tenía la autorización de mi jefe.
¿entiende? Pero si tú dices, no tengo nada que hacer, no le digo a nadie, aparento que estoy trabajando y uso el tiempo en otras cosas, eso sí es robo. No te la compliques, dile a tu jefe, no hay nada que hacer, lo más seguro es que te va a sacar que sí hay cosas que hacer, o sea que estabas engañado. Pero si definitivamente, como me llegó a pasar varias veces, te dicen, es que no hay nada que hacer, bueno, haz lo que tú quieras, bueno, entonces ya no es robo porque estás teniendo la autorización de tu jefe. ¿Se entiende? No te ocultes, sácalo a la luz, y si te dan permiso, ya lo haces con tranquilidad. ¿Hay más preguntas? Sí, pues ya no tenemos preguntas y nos quedan 3 minutos nada más. O sea, ¿no hay preguntas? A ver, bueno, la persona del comentario que te digo que está muy largo, dice que la pregunta es si tiene justificación por no saber de la palabra de Dios. Déjame, te lo voy a leer. Está muy largo, pero no. Dice, pastor, mi cuñado sirve mucho en la iglesia católica y se jacta de tener mucho conocimiento católico y da pláticas matrimoniales a parejas que piensan casarse, pero fuera de la iglesia es otra persona. Tiene fama de hurtar a las personas, tanto que a mí me robó y es un tranza. Hurta a la mala, tiene justificación por no saber de la palabra de Dios. Bueno, es que creo que esa era la pregunta. ¿Tiene justificación por no saber de la palabra de Dios? Dice, después me enteré que a su familia también les quedó a deber dinero. No, mira, supongamos que fuera cierto, que dices, bueno, no conoce la palabra de Dios, bueno, se le justifica. Si así fuera, miles y millones de personas que van a perecer en el infierno serían justificados. ¿Por qué? Porque muchos van a morir sin siquiera haber escuchado el Evangelio. Muchos jamás en toda su vida escucharon ninguna enseñanza bíblica. Y aún así Dios los va a declarar culpables. ¿Por qué? Porque pecaron. El argumento del por qué está en Romanos 1. Dice porque sus conciencias los acusan. Está claramente en su corazón grabado el estándar de bien y mal en un sentido genérico, ¿verdad? Obviamente, la revelación natural, que su propia conciencia lo acusa cuando hace lo incorrecto y le aplaude cuando hace lo correcto. Entonces, todo el que peca, después de cierta edad, ¿verdad? Cuando eres un bebé y vas creciendo y obtienes conciencia de pecado, un niño cuando llora o es egoísta y le quita su juguete a otro niño y tiene 1 año, 2 años, no lo puedes acusar de pecado. Es un acto indebido, pero no lo hace consciente o en control de sí mismo. Pero al momento de cierta edad, que no siempre es igual y no se puede definir con precisión una edad estándar en la cual ya tiene conciencia de pecado, pero todos pasamos por ahí, llega el momento en que sabes que está mal y aún así lo haces porque quieres, y eso ya te condena. Porque aunque jamás hayas escuchado del Dios de la Biblia o jamás hayas leído la Biblia, tenías la evidencia en ti mismo de que hiciste algo incorrecto y decidiste mantener ese comportamiento incorrecto o ese acto indebido para beneficio propio. Y es por eso que todo ser humano será condenado por sus obras, conocieran o no conocieran de la Biblia. Entonces, este hombre recibe aún mayor condenación, porque se dice siervo de Dios, ¿verdad? Se dice un hombre de Dios, y al mismo tiempo hace ese tipo de cosas, mayor condenación hay para él, porque se jacta de conocer a Dios y con sus obras demuestra lo contrario. Así que está muy lejos de ser justificado por la ignorancia. Ningún hombre va a ser justificado por la ignorancia. De hecho, la Escritura dice, por ignorancia murió mi pueblo, o morirá mi pueblo. Entonces, la ignorancia en ningún momento es una justificación, porque nuestra conciencia nos revela que estamos haciendo algo malo. Y quien pretende servir a Dios y al mismo tiempo hace ese tipo de cosas, la condenación o su falta es aún más grave. Ok, esa fue la contestación de a Victoria Flores. Tenemos una última, Okay. y bueno, te la voy a pasar, quedan segundos, pero dice: pastor, yo limpio casas y cuando fui a hacer el estimado quedamos de acuerdo en cierto trabajo, pero ahora el cliente quiere que le haga otras cosas que no estaban en el estimado. Si no hago el trabajo que me está pidiendo, ¿es robar? No, se tiene que negociar. Si hubo un previo acuerdo y no se está cumpliendo el acuerdo, tienes todo el derecho de replantear, ¿verdad? No te recomiendo que simplemente te niegues, ¿verdad? Sino que busques una negociación.
Decirle, oye, mira, esto es lo que estaba convenido, ¿verdad? Tú me estás pidiendo más. No te preocupes, lo hago, pero te pido este extra en el pago. ¿Se entiende? Dice, no te puedo pagar más. Bueno, entonces, digo, para dar un buen servicio dirías, bueno, puedo hacer esto extra que me pides, pero esto otro ya no lo haría. Pero tampoco se trata de que tú pierdas, ¿verdad? Entonces le ofreces hacer lo que pide con un costo extra. No quiere pagar más, bueno, entonces te puedo hacer eso, pero te quito esto otro, de manera que yo no pierda. Y se dice, no, tampoco. Dice, pues entonces hay que ponernos de acuerdo, porque así no se puede trabajar, ¿verdad? Ahora, hay que ver también, si tú estás en una situación de extrema necesidad, quizás en esa ocasión vas a tener que aguantar, porque necesitas el sustento. Pero si tú dices, no, a ver, si no llegamos a un acuerdo, entonces no puedo continuar con el trabajo. Tú vas a tener que medir qué tan grave o qué tanto te afecta eso que te están pidiendo. Y según tu situación económica, determinar si lo haces o no lo haces. Pero el punto es que nunca llegues a esa decisión si primero no negociaste. Tratar de negociar un costo extra o quitar cosas para que tú no pierdas, y si estás en una situación crítica, pues a lo mejor lo vas a tener que aceptar, pero vas a empezar a tener que buscar otra fuente de trabajo donde no te exploten de esa manera. Y ahora sí se acabó, ¿verdad? Es todo. Bueno, como no hay cambio en la señal de las autoridades, todo indica que el próximo domingo vamos a transmitir desde mi casa otra vez. Así que no tenemos reuniones ni aquí ni el miércoles, y en domingo ni siquiera nosotros vamos a poder venir. Roguemos a Dios que nos dé paciencia y creatividad para encontrar la manera de mantenernos funcionando a pesar de las restricciones. Esperemos en Dios que esto sea cuestión de poco tiempo. También esperemos en Dios que la gente tome conciencia. Todos los cristianos deben de ser obedientes a lo que la autoridad ha dicho, porque claramente se especifica que es para beneficiar a los más vulnerables. Por favor, que ninguno de nosotros, ninguno en árbol plantado, ninguno de los que nos está viendo, deje de obedecer las instrucciones por el bien de las personas vulnerables. Cuidémonos, no salgamos a menos que sea necesario, guardemos todas las medidas de higiene, que si el cubrebocas, que el gel, todo lo que se requiere por el bien de todos los demás, ¿ok? Confiemos en Dios también, ni que ninguno sea presa del pánico. Yo sé, a lo mejor puede estar en una situación difícil ahorita, económicamente hablando, o cuestión de salud, dudar si tienes ya el virus o no lo tienes, si estás expuesto o no. No te preocupes, tú haz lo que te corresponde humanamente hablando, y lo demás está en control de Dios. Dios es soberano, Él tiene control de todas las cosas, Él ya ordenó si te vas a enfermar o no, así que confía en Él. Si te enfermas, confía en que Él lo permitió con una buena razón. Si no te enfermas, entonces es porque Él no quiso, pero en ningún momento concluyas que se debe a ti o a tus acciones. Nosotros hacemos lo que corresponde, seguimos los lineamientos, pero confiamos en que todo está en control de Dios. Así que no se angustien. Si Dios quiere, entonces, nos vemos el domingo, ya sea aquí, si la autoridad cambia la señal, o en mi casa, pero seguiremos estudiando. Así que pórtense bien, cuídense, y nos vemos en la próxima. Gracias.